En el caso que yo tengo, por ejemplo, aquí, ya esto de aquí o esto que estoy señalando no son otra cosa que las familias de las fracturas que yo tengo acá arriba y posiblemente sí tengan alguna relación con las betas. No podría decir al 100% que hay una relación directa, o sea, que estas familias en especial se formaron en ese tiempo, porque pueden haber otras razones, además de que las fracturas simplemente yo les he tomado rumbos y cruzamientos tal cual. Estas últimas fracturas posiblemente sirvan para ver movimientos más recientes, más locales, como normalmente se hace en geotecnia, pero para ver campos de esfuerzos hay bastante incertidumbre, por lo tanto no voy a entrar en esos detalles. Donde sí puedo entrar en más detalles es en este dato, que viene a ser este de aquí, poblacionalmente hablando. Yo estoy viendo que ese sistema de estructuras, tengo estructuras siniestrales por un lado, aquí, y también por este otro lado, igual. Ya, voy a borrar esto. Tengo esto y tengo que esos buzamientos van hacia el noroeste. Esto es la traducción de lo primero que habíamos visto. Pero en los datums estructurales hay algo un poco distinto que en los casos anteriores. En este caso aplicamos un método de inversión tectónica, los diedros rectos en Folking, para determinar los paleoesfuerzos. Y en este caso se puede ver claramente que el principal dato, o aparentemente los principales datos que el programa me da, bueno, un sigma 1, ahí dice 1, aquí dice 3 y acá dice 2. Bien, pero hay que tener bastante cuidado porque no necesariamente son los principales. Ya hay que tener bastante cuidado con esta información, por si acaso. Entonces, hay casos donde el sigma 2 realmente puede ser el vector de compresión máxima. No estoy seguro, puede ser. O puede ser el punto 3. En la franja compresional, en el diedro compresional, puedo tener el sigma 1, este último vector de compresión máxima. Eso depende de varias cosas. Y aquí vamos a volver a lo mismo que en el caso o en la serie de casos que hablábamos al principio en los ejemplos, al modelo de Anderson, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, el modelo de Anderson para estructuras de desgarre, principalmente tal como yo tengo aquí, y aquí veo los cabeceos entre 20 a 50 grados, más o menos, ¿no? 40, 30. Realmente no estamos hablando de estructuras de deep sleep, estamos hablando de movimientos más oblicuos y hasta de rumbo todavía. Y si ustedes recuerdan, para el modelo dinámico de Anderson, las zonas de cizalla y o fallas de rumbo, siniestrales o dextrales, las que fuesen, nosotros tenemos planches o inclinaciones de la compresión, del vector de compresión máxima, que no son verticales, tienden a ser más inclinadas y posiblemente tangenciales. No siempre, pero pueden ser. Y ese planche yo lo puedo ver o en 2 o en 3. Bueno, en uno también, pero nos concentramos en 2 o en 3 para barajar opciones. Si nosotros nos damos cuenta directamente, en 2 y en 3 más o menos tenemos un planche de entre 40, 42 a 43 grados, más o menos. Son bastante parecidos. Para esa inclinación, bueno, sí puedo tener movimientos de desgarre. Ya me preocuparía si alguno de los dos, no los dos, sino alguno de los dos, o el punto 3, ya por ejemplo estuviese cerca por acá, cerca del centro, lo cual me indicaría un planche, una inclinación más subvertical, y eso sería más compatible con zonas de cizalla extensionales o puramente normales. Pero no es el caso, está más alejado del centro. Eso quiere decir que si ustedes tal cual colocan un lápiz o un bolígrafo, pues lo que van a tener es un lapicero, un bolígrafo inclinado a unos 40, 42, 43 grados. Lo mismo sucede con el punto 2. Entonces, eso es corroborar en función del método de Anderson de una manera muy general. Pero también aplicamos Ramsey y Ramsey nos dice que hay que ver las oblicuidades entre estructuras de una manera muy dinámica para ver si eso, yo tengo convergencias oblicuas o ortogonales y ver si hay alguna compatibilidad en función de eso. Si yo, por ejemplo, trazo desde el centro de la estereofalsilla hasta el punto 3, conecto
ambos puntos, ¿ya? Yo tengo una posible dirección de compresión así. Si yo conecto, por ejemplo, también el centro de la estereofalsilla con el punto 2, tengo un posible sigma así. Tengo dos posibles soluciones, ¿ya? Aunque claro, lo convencional aquí es decir, bueno, tengo el diedro recto en blanco, el punto 3 es el sigma 1, ¿sí? Pero nunca está de más corroborar. Entonces, yo tengo estas dos opciones que a fin de cuentas, y lo voy a colocar aquí, lo hago de manera muy analítica, tengo un posible caso, así, ya, un posible sigma 1, y tengo este otro por aquí. Tengo otro posible caso. ¿Ya? Tengo esto así. Voy a borrar estas líneas para que se me pueda entender mejor y ver las opciones. Claro, aprovecho en decir ahora que siempre a nosotros nos recomiendan ver punto 3 sigma 1 porque está en el diedro compresional. Sí, eso se cumple en muchos casos, pero en sistemas extensionales o transtensionales siempre es bueno dar una pequeña revisión allí. Entonces ya los planches son parecidos entre el punto 2 y el punto 3, así, sin ninguna interpretación. Y tenemos otras dos posibles direcciones de compresión. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso A? En la compresión en el sigma 1 de A. Si nos damos cuenta, esa dirección noroeste-sureste tiende a ser bastante oblicua con respecto a estas estructuras, noreste-suroeste. Mientras que para el sigma 1, posible sigma 1b, que estamos tratando de descifrar, tenemos que el sigma 1, en ese caso noreste-suroeste, también es lo más paralelo posible o tiene una convergencia más paralela a la tendencia noreste-suroeste de las estructuras. Entonces, en función de los cabeceos, cinemáticas principales de desgarre, que no son netamente extensionales, que no son deep sleep, ¿cuál sería la mejor interpretación aquí de todo esto? Bueno, hay que verlo. ¿Cuál sería la mejor interpretación? Estrías de moderado a ángulo bajo, tal como acabo de, o estoy seleccionando aquí, ¿ya? Tengo esto y tengo planche de entre 40, 42 a 43 grados de inclinación. ¿Cuál sería la mejor opción? En un caso A, donde yo tenga una convergencia oblicua, o en el caso B, de una convergencia paralela. En este caso, la mejor interpretación tiene que ver con A. Y eso coincide con lo que también directamente me da el programa. En este caso, no siempre coincide así, por si acaso. Sobre todo en zonas de cizaña extensionales y o transtensionales. Fallas normales, fallas lístricas normales o también hasta en betas, como en este caso. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es una convergencia oblicua. Ahora, ¿cómo terminamos de demostrar eso? Bueno, no es nada difícil. Lo que voy a hacer es trabajar con algunas flechas así de soporte, ¿sí? En azul, que tengan esa misma dirección y las voy a llevar también aquí, a este modelo. Las vamos a llevar a este modelo sintetizado y vamos a ver. Tenemos que corroborar que entre esas, al menos entre esas dos tendencias betiformes principales, deben haber una compatibilidad tectónica, debe haber un ejercicio en el cual yo corrobore que hay una convergencia oblicua, tal cual ya habíamos trabajado en ejemplos anteriores. Y sí, es lo que nosotros también podemos ver. Tenemos una compresión así, empuja aquí y empuja acá. Es oblicua y al mismo tiempo tiende a ser un tanto, ya tiende a ser un tanto también paralela. Por eso es que localmente tengo estas extensiones. Pero esas extensiones no son a la misma escala, son extensiones locales, allí por partición de la deformación, que es el concepto que en múltiples ocasiones he mencionado. Y de la misma manera, yo tengo esa compresión aquí, o convergencia, y voy afinando estos datos. Empujo acá, hago esto, empujo acá y hago esto. Fíjense que aquí no he forzado nada. En función de las mejores interpretaciones que yo estoy realizando, modelo dinámico de Anderson y de Ramsey, fíjense que luego cómo se traslapa todo esto con los datos de campo.
con la síntesis estructural que yo he realizado. Para eso tomo distintos datos. Si alguien me dijera, por ejemplo, que estos datos que tengo al frente son datos de, no sé, n igual a 2, a 3, pudiese dudarlo, pero recuerden que para esta tendencia o este conjunto de tendencias betiformes, yo tengo más o menos unos 20 datos. En la realidad tendrían que ser más que eso, pero 20 datos todavía es algo decente para este ejemplo. En realidad deberían ser mucho más. Hago simplemente el análisis y o analogía de esta metodología. Hay una compatibilidad y nuevamente alguien preguntará, pero las extensiones, bueno, las extensiones son locales y esas extensiones, fíjense que son más o menos en esta dirección, así, en una dirección más o menos noreste o suroeste aquí, noreste. Probablemente esa extensión puede ser similar a esta, sí, más o menos, ya, de una manera así, ya, más o menos, quizás parecida, no tiene que ser estrictamente igual, pero en el ploteo de los datos general que nosotros tenemos aquí, fíjense que si nosotros unimos el centro de la estereofalsilla y unimos con el punto 1 en el diedro extensional gris oscuro, pues vamos a tener la dirección de la extensión. El trend, la dirección, el azimut de la extensión. Este resultado que ustedes ven aquí, en extensión, no es parecido, no es compatible con lo que nosotros tenemos aquí. Funcionaría también, ¿no? Bueno, esto yo lo veo de manera local, pero si yo lo vuelvo a rehacer, trabajándolo en función de los datos, voy a tratar de explicar eso. Trato de explicarlo dinámicamente y si yo tengo arriba más o menos una dirección noroeste-sureste de extensión que tiende a ser más oeste-este, bueno, puedo hacer eso y tener esto así. Tener un mejor afinamiento de mi dirección de extensión. Y esa extensión local, es decir, en estos puntos, ya, si se dan cuenta, también tienden a ser más o menos oblicuos a las trazas de las betas o las tendencias de las betas principales a partir de esos veintitantos datos. ¿Por qué? Porque la dirección de compresión máxima, sigma 1, también lo es. Entonces, allí, por ejemplo, estamos corroborando ese hecho. Entonces, cuando uno trabaje en Folking o en cualquier programa, siempre, nunca está de más, primero, revisar los datos de la libreta, es decir, ver los cabeceos, ver si va a ser un movimiento netamente de desgarre, sinestral o dextral puro, si va a ser oblique slip o de deslizamiento oblicuo, como en este caso, o deep slip, ya sea para el caso de estructuras netamente extensionales o netamente compresionales, por si acaso. Y una vez viendo ello, tienen que ver o comprobar el modelo de Ramsey y el modelo de Anderson. Y estos últimos modelos, no quiero que suene a que estoy forzando los datos, sino que, como ya había hablado desde un principio del curso, las estructuras en la naturaleza tienden a tener un comportamiento andersoniano, que eso es muy distinto a decir que va a cumplirse el modelo tal cual a rajatabla. No, para nada. Las estructuras tectónicas, independientemente de su escala, fractalidad o lo que fuese, tienden a tener un comportamiento andersoniano. Y en el caso de la partición para Ramsey también van a haber ciertas aproximaciones, cierto approach hacia eso. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta y tener una mente bastante amplia de que esto no va a ser, lo que me da el programa de buenas a primeras, no va a ser una solución directa. Tengo que terminar de comprobarlo y validarlo según lo que yo tengo en mis tendencias y en el campo. Si no, no serviría de nada. Y lo mismo yo podría terminar de corroborar en algunas estructuras de desgarre, fallas, como nosotros tenemos aquí. He tomado algunas de estas y podemos ver claramente que por convergencia tenemos esto, fíjense, movimientos sinestrales a lo largo de estructuras noreste-suroeste. Esto de aquí es bastante parecido a lo que ya he calculado anteriormente. Entonces, fíjense que la compatibilidad tectónica para llegar a comprobar el vector de compresión máxima se basa en esos modelos y se basa sobre todo en la data de campo. Y lo que estamos haciendo aquí es compatibilidad para ver o comprobar mi estudio dinámico. Por otro lado, tengo este caso.
donde tengo estructuras compresionales y de desgarre de este tipo, que están más asociadas a lo que hemos visto en las fallas. Sin embargo, en ese caso, si ustedes se dan cuenta, ya no sería compatible una dirección de compresión así, y no tengo estructuras o microestructuras para ello, sino que tal como ustedes ven en los puntos A, B y C, hay una dirección de compresión en dirección oeste-este a noreste-suroeste, lo cual ya es totalmente distinto. Es decir, que en otras palabras, en este segundo arreglo que yo estoy terminando de validar, esta dirección de compresión inicial no es compatible, no es contemporánea. Pudo ser previa, pudo ser después, no lo sé. Ese análisis no te permite ello, pero no es del mismo tiempo. Entonces, en el primer caso sí tenemos una dirección de compresión noroeste-sureste, que es principalmente norte-sur, bien, para resumirlo, y en el segundo caso una que es más oeste-este. Ya son dos estados de deformación y lo que es muy distinto, por ejemplo, a lo que se hace en geomecánica, que es otro tema que tiene otros fundamentos y tiene otra forma de trabajar. Aquí no clasificamos distintos dominios estructurales, ya como en estos dos casos, ni tampoco familias en función de simplemente la dirección o la variabilidad de la dirección de las estructuras. Si no lo hacemos en función de la compatibilidad tectónica y que se hace, por ejemplo, tanto en superficie como en logueos orientados, por ejemplo.